Hay decisiones que destruyen una familia en silencio, sin gritos ni escándalos, solo con un clic de cierre en una puerta que ya no se vuelve a abrir. Y eso fue exactamente lo que escuché aquel martes por la mañana, cuando mi hija Juliana me pidió las llaves de mi propia casa, porque según ella ya no era seguro que una anciana como yo viviera sola en un barrio tan transitado. Me llamo Elena. Tengo 73 años y hasta ese día pensaba que había hecho todo bien. Crié a Juliana sola, desde que su padre nos abandonó cuando ella tenía apenas 3 años. Trabajé durante décadas, limpiando oficinas y cocinando para familias adineradas, que apenas sabían mi nombre, pero nunca me importó, porque todo lo hacía por ella, por su futuro, por sus estudios, por su felicidad. Le pague la universidad, la ayude con la entrada de su primer carro y hasta cuide a sus 2 hijos durante años, para que pudiera avanzar en su carrera como arquitecta. Jamás le pedí nada a cambio, ni un centavo, ni un agradecimiento, pero tampoco lo esperaba, porque pensaba que el amor de una madre se media en sacrificios silenciosos, no en balances bancarios. Lo que no sabía era que ella llevaba meses planeando sacarme de mi casa, con la excusa de cuidarme, cuando en realidad su verdadero objetivo era apoderarse de la propiedad y remodelarla para revenderla con una ganancia inmensa. Todo comenzó cuando llego con una carpeta en la mano y una sonrisa tensa. «Mamá, firmemos estos papeles. Es para que si te pasa algo, yo pueda tomar decisiones médicas por ti», dijo con voz dulce pero apurada, y yo firme confiando ciegamente, como lo había hecho toda mi vida. 3 semanas después descubrí que lo que había firmado era un poder amplio y irrevocable, que le permitía vender mi casa sin mi autorización. Me enteré de todo cuando escuché por casualidad una conversación suya con su esposo. En el altavoz del celular estaban planeando demoler el patio donde yo solía sembrar mis tomates y construir una piscina para atraer compradores de alto perfil. Me quedé paralizada. Escuché cada palabra como si fueran cuchillos entrando uno por uno en la espalda, y aún así no dije nada. Solo guardé silencio. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta, como si pudiera encerrar dentro de esas paredes el dolor de toda una vida. Al día siguiente me citaron en una notaria y cuando pregunté de qué se trataba Juliana, me abrazó fuerte y me dijo: «Tranquila, mamá solo es un trámite para que estés más protegida contra estafas». Confié una vez más y volví a firmar. Pero ese fue el día en que mi casa dejó de ser mía. Lo supe cuando 2 semanas después recibí una carta del registro de propiedad en la que se notificaba que la escritura estaba ahora a nombre de Juliana y su esposo. Me senté en la cocina con la carta en las manos temblorosas y un nudo en la garganta que no me dejaba ni tragar mi propio aire. Juliana entró como si nada, se sirvió un vaso de jugo y cuando me vio llorar me dijo con tono seco: «Mamá, no dramatices, era lo mejor para todos. Tú ya estás muy mayor y esta casa necesita otra energía». No podía creer lo que oía, otra energía, como si mis recuerdos, mis fotografías, mis muebles y mis plantas fueran lastres enérgicos que impedían su proyecto inmobiliario. Cuando intenté reclamarme, puso una mano en el hombro y dijo con esa voz de quien ya toma una decisión: «Hace tiempo te conseguí un lugar en un hogar de adultos mayores, cerca del parque. Es bonito y tendrás compañía». No sabía qué dolía más, si la traición o la convicción con la que hablaba, como si de verdad creyera que me estaba haciendo un favor. Esa noche no dormí, junté mis pocas pertenencias en una maleta vieja, y antes de que amaneciera me fui sin decir nada. A nadie. Me senté en una banca del centro, con una bolsa de pan en las manos, y una tristeza tan densa que ni los primeros rayos del sol pudieron atravesar lo que Juliana no sabía. Lo que nadie sabía es que yo llevaba años preparando un fondo secreto,
un ahorro que crecía en silencio, con cada propina que me daban, con cada trabajo extra que tomaba los fines de semana. Ese dinero estaba guardado en una cuenta a nombre de una fundación que nadie relacionaba conmigo, y ese fondo ya superaba los $905,000 invertidos sabiamente en bonos municipales y acciones de bajo riesgo, porque siempre supe que algún día iba a necesitarlo, no porque desconfiara de Juliana, sino porque una madre sola aprende a ser precavida desde que su primer plan de vida se derrumba. Cuando vi mi nombre borrado de la escritura, supe que no había perdido una casa, había perdido a mi hija, y a partir de ese momento comencé a construir mi plan. No para vengarme, sino para recordarle quién soy, para demostrarle que la vejez no es debilidad y que las madres, aunque callen, también tienen memoria y fuerza y recursos silenciosos que solo se activan cuando les rompen el corazón sin compasión. Hay momentos en los que el silencio no es resignación, sino estrategia, y eso fue exactamente lo que abracé durante las semanas siguientes mientras caminaba por las calles de la ciudad con mi maleta de tela y mi dignidad hecha pedazos. Dormía en pensiones baratas donde las sabanas olían a humedad y el agua caliente era un lujo intermitente, y aun así cada noche repasaba mi plan como si fuera una oración secreta. El dinero que había guardado durante años estaba intacto, pero no lo usaría para pagar un hotel de lujo ni para comprarme un departamento nuevo, porque lo que quería no era comodidad, quería estructura, quería tiempo, quería terreno. Juliana pensaba que me había deshecho con facilidad, como quien se saca un abrigo viejo en primavera, pero no sabía que durante toda mi vida trabajé en casas donde aprendí. Más de lo que aparentaba, observe cómo los ricos protegían su patrimonio, cómo ocultaban propiedades detrás de fundaciones, cómo compraban sin dejar rastros, y esa sabiduría silenciosa era ahora mi mejor arma. Una semana después de salir de mi casa, me presenté con otro nombre en una inmobiliaria modesta al sur de la ciudad. Pedí ver propiedades viejas en mal estado y sin historial de herederos. Me ofrecieron una casa abandonada, con techo vencido, ventanas rotas y maleza hasta las rodillas. La compré en efectivo, con una identidad jurídica que ya había registrado 2 años antes, una pequeña fundación sin fines de lucro llamada Alma Clara, inspirada en el segundo nombre de mi madre. Esa casa era todo lo contrario a lo que Juliana había soñado. No era moderna, no estaba en un barrio exclusivo, pero era mía, totalmente mía, la reforma en secreto. Contraté arquitectos jóvenes que no preguntaban demasiado y electricistas que trabajaban rápido y cobraban en efectivo cada detalle. Fue pensado no para lujo, sino para utilidad, espacios amplios, buena ventilación, una cocina industrial, una enfermería, 2 habitaciones con baño propio y un jardín que poco a poco fui limpiando con mis propias manos. Me corté los dedos entre las espinas de las enredaderas secas, pero cada gota de sangre era una semilla de algo nuevo. Allí no construiría un hogar para mí, sino un refugio para otras mujeres como yo, esas que fueron traicionadas por sus propias familias, esas que se sentaron frente a una mesa esperando amor y recibieron desprecio cuando la casa estuvo lista. Registre legalmente el lugar como un centro de asistencia comunitaria para mujeres mayores abandonadas. El nombre fue sencillo. El descanso de Elena. Nadie sospechaba que esa Elena era yo, porque mi verdadera identidad seguía asociada a la pensión que Juliana me había conseguido, y ese era precisamente el escudo que necesitaba. Cada noche dormía en una de las habitaciones del fondo, y cada mañana salía a recorrer hospitales y centros sociales, buscando historias similares a la mía, mujeres que habían sido desplazadas, borradas de sus propias casas,
tratadas como trastos viejos por hijos apurados por heredar, comencé a acogerlas una a una, les ofrecía techo, comida y silencio, porque muchas ya no querían hablar. Solo querían un lugar donde no tener miedo de quedarse dormidas sin que alguien las sacara de la cama para entregar la habitación a un inquilino mejor. Con el tiempo, el lugar comenzó a tomar vida. El jardín floreció. Las paredes se llenaron de dibujos hechos por nietos que venían de visita. Las mujeres cocinaban juntas, compartían sus medicinas, organizaban turnos para cuidar a las más frágiles, y en medio de todo eso yo observaba en silencio, cuidando desde las sombras y registrando cada testimonio, porque sabía que algún día todo eso tendría que ser contado. Mientras tanto, Juliana se hundía lentamente sin saberlo. Primero fue la reforma de mi antigua casa, que salió más cara de lo esperado. Luego su esposo perdió el empleo y no pudo conseguir otro por meses. Después una inversión en criptomonedas que resultó ser una estafa. Y para coronarlo, su hijo menor fue diagnosticado con una enfermedad crónica que requería tratamientos semanales. Su mundo de diseño se desmoronaba mientras yo levantaba uno de cemento fuerte. Y bases sólidas, lo supe, porque una de sus antiguas amigas de la universidad acudió a mi centro buscando ayuda para su madre, y cuando me reconoció, se quedó paralizada. Luego de una pausa larga, me dijo Juliana: esta desesperada ha vendido la camioneta, el anillo de bodas, y aún así no alcanza ni para las medicinas. Ella no sabe dónde. Cree que estás en una residencia en el sur, y que estás bien. Yo no respondí. Solo le ofrecí té caliente y le pedí que no dijera nada por ahora, porque el momento todavía no había llegado. Estaba esperando algo. Más que la ruina económica, esperaba que Juliana conociera el peso del abandono, la angustia del vacío, el sonido de una casa callada, no por paz sino por falta de amor, cuando ese día llegara. Entonces sí estaría lista para abrir la puerta, pero no de mi casa, sino de su propia conciencia, porque la peor venganza no es el castigo, es el espejo en el que uno ve reflejado todo lo que ha roto sin posibilidad de reparación. Hay hijos que creen que su madre es un objeto de uso temporal, una herramienta de infancia que se guarda cuando ya no se necesita, y eso fue exactamente lo que Juliana hizo conmigo. Me guardo en un hogar ajeno, me borro del papel de madre para que no estorbara su decorado de vida perfecta. Pero lo que no sabía era que mientras ella vendía mis muebles para pagar su nueva cocina, yo tejía en silencio una red tan firme que algún día terminaría sosteniéndola sin que lo notara. La caída de Juliana fue lenta pero segura y comenzó, como caen los imperios, no con una explosión, sino con grietas invisibles. Primero se quedó sin ahorros, luego tuvo que sacar a los niños del colegio privado, y después de meses de lucha, su esposo la abandonó sin siquiera dejarle una nota. Solo un mensaje de texto que decía «no puedo», mas no era solo una frase, era una sentencia, porque a partir de ese día todo en su vida se volvió cuesta arriba. Los bancos comenzaron a exigir los pagos atrasados. La empresa constructora que contrato para reformar mi antigua casa le demandó por incumplimiento de contrato, y los pocos amigos que tenía comenzaron a tomar distancia, porque nadie quiere estar cerca de quien se hunde y no tiene cómo salir. Juliana tocó fondo una tarde lluviosa cuando intentó vender mi casa, pero descubrió que por un error legal la escritura aún tenía una cláusula que impedía transferir la propiedad sin mi firma. Ironías de la vida. La casa que me quito no podía sacarla de su miseria sin mi consentimiento. Fue entonces cuando por primera vez, en más de un año, Juliana pensó en buscarme, no por amor ni por remordimiento, sino por necesidad. Acudió al hogar donde me había internado según ella misma,
pero allí le dijeron que no me habían visto desde hacía meses, que simplemente un día me fui sin dejar rastro. Juliana se sintió traicionada, pero no por lo que me había hecho, sino porque había perdido el control. Eso fue lo que realmente le dolió. No mi ausencia, sino su impotencia. Comenzó a preguntar en hospitales, en comedores, comunitarios, en iglesias, pero nadie le daba información porque yo lo había planeado así durante meses. Cada rastro mío había sido cuidadosamente borrado, cada documento, cada dirección, cada llamada estaba blindada por la fundación que yo misma había creado. Mientras tanto, en el descanso de Elena, la vida seguía creciendo. Ayudábamos ahora a más de 30 mujeres, todas con historias similares, hijas que les habían quitado sus pensiones, nietos que las habían dejado en la calle, sobrinas que las habían encerrado en cuartos sin ventanas una vez a la semana. Organizábamos cenas abiertas al público, donde los vecinos podían venir a compartir platos y escuchar testimonios, y fue en una de esas noches cuando vi a Juliana por primera vez parada en la puerta con la ropa empapada, los zapatos rotos y una mirada que ya no era altiva, sino vacía. No me reconoció de inmediato, porque llevaba el cabello recogido y un delantal azul. Como las demás voluntarias, entro buscando un lugar donde sentarse, y yo misma le serví un plato de sopa. No dije nada, solo le puse una cuchara al lado y le señalé una mesa. Ella murmuró, gracias sin mirarme, pero cuando me senté frente a ella, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, alcanzo a decir con voz apenas audible, y esa fue la primera palabra sincera que le escuché en años. No conteste, solo le pregunte, ¿has comido? Ella asintió y luego bajó la cabeza, como una niña que sabe que ha roto algo irreemplazable. Esa noche durmió en una de las camas del segundo piso, con una manta tejida por las manos de las mujeres que ella nunca quiso ver, y al día siguiente se levantó temprano y me pidió que la dejara ayudar, no porque quisiera redimirse, sino porque no tenía a dónde ir. Paso los siguientes días lavando platos, barriendo pasillos, ayudando a bañar a las más ancianas. Su cuerpo seguía allí, pero su alma aún estaba ausente. Yo la observaba sin acercarme, demasiado sabia, que el verdadero cambio no llegaba con palabras bonitas, sino con acciones sostenidas. Y mientras tanto, las demás mujeres la aceptaban sin juzgarla, como si todas supieran que a veces quien más daño hace es quien más herido. Esta un jueves por la mañana, mientras organizábamos las donaciones, Juliana encontró una caja de madera con papeles antiguos. Dentro estaban las primeras actas de la fundación, cartas de agradecimiento, fotos de los primeros eventos y en el fondo una carta sellada dirigida a ella. La escribí meses atrás, cuando comencé todo esto pensando que tal vez algún día se presentaría frente a mí. Sin saber a dónde ir, la abrió con manos temblorosas y la leyó en silencio. En ella no pedía perdón ni ofrecía reproches, solo le contaba quién era yo. En realidad la mujer que limpió baños ajenos para pagarle la universidad, que vendió su anillo de bodas para comprarle su primer portátil, la mujer que en lugar de vengarse decidió ayudar a otras para no endurecerse por dentro. Cuando termino de leerla, me busco con la mirada y por primera vez no vi arrogancia ni culpa, solo vacío y hambre de consuelo. Mamá dijo sin llorar, pero con una voz que era en sí misma, una lágrima yo falle, y no sé si todavía estoy a tiempo. Yo tampoco lo sé, respondí con calma, pero si estás aquí es porque al menos quieres intentarlo, y eso ya es algo. Y así fue como, sin dramatismos ni grandes discursos, Juliana comenzó a reconstruir con sus manos lo que sus palabras habían destruido, y aunque yo no olvide ni perdone, todavía sentí que en ese instante ella volvía a ser un ser humano completo, no una hija ni una enemiga.
solo una mujer quebrada, buscando una forma de existir, sin lastimar a nadie más. No todas las reconciliaciones llegan envueltas en abrazos. A veces aparecen en el sonido de un trapeador mojado recorriendo el suelo o en el gesto de servir una taza de café sin decir nada. Y así fue como comenzó a reconstruirse. Lo que alguna vez se rompió entre Juliana y yo, no hubo discursos ni promesas, solo acciones silenciosas que con el tiempo se volvieron constantes, después de semanas trabajando como voluntaria en el descanso de Elena. Juliana comenzó a integrarse, sin notarlo, organizaba los armarios de medicina sin que nadie se lo pidiera, limpiaba los patios, hablaba con las residentes como si fueran sus tías perdidas en la memoria. El lugar que alguna vez desprecio por considerarlo sucio, viejo e inútil, se había convertido en su refugio y lentamente también en su espejo, porque allí veía reflejadas las consecuencias de decisiones como las que ella tomó, mujeres abandonadas por sus hijos, por ambición, por comodidad, por incapacidad de amar sin condiciones. Yo la observaba desde lejos, sin intervenir demasiado. Quería saber si su cambio era verdadero o si solo estaba cumpliendo una penitencia sin fe, pero a medida que pasaban los días, algo en ella se volvía más firme, más sereno. Un martes por la tarde, mientras clasificábamos cajas con ropa, Juliana encontró una carpeta con papeles notariales y la hojeó con curiosidad al ver mi nombre legal asociado a la fundación. Me miro sorprendida, no sabía que era tuya, susurro, y en su voz había una mezcla de admiración y culpa. Entonces le conté todo, no porque necesitara reconocimiento, sino porque ya era hora de que supiera quién era realmente la mujer a la que creyó débil le hable de las inversiones de los años de ahorro, de la estrategia de haberme borrado legalmente para protegerme de futuras traiciones, le mostré las cuentas a nombre de la fundación y le expliqué que todo lo que veía allí fue construido sin pedirle un solo céntimo, pero con una motivación profunda, no convertirme en la sombra de mi propia vida. Ella escuchaba en silencio con los ojos muy abiertos como una niña que oye por primera vez un cuento que no termina en castillos, sino en verdades. Cuando termine de hablar, Juliana se sentó y bajó la cabeza. Yo creí que era solo mi madre, pero fuiste mucho más, murmuró, y por primera vez no me sonó a justificación, sino a revelación. Esa noche ceno en silencio, como siempre, pero al finalizar se levanto y dejo una carta doblada sobre mi plato. La abrí cuando todas dormían y la leí bajo la lámpara de la cocina. No pedía perdón ni se victimizaba. Solo relataba los últimos meses de su vida como si fueran páginas de un diario roto. Hablaba del vacío, del miedo, de la vergüenza, de la desesperación, de ver a sus hijos sin casa, de aceptar que su ambición la había convertido en una mujer que ya no se reconocía a sí misma. Al final decía: «No te pido que me devuelvas el título de hija, solo te pido que me permitas ser parte de esto para ayudar a que ninguna otra mujer llegue donde yo llegue». Esa frase me golpeó fuerte porque no hablaba de redención, sino de servicio, y eso era algo nuevo en ella. 2 días después convoqué a los directores legales de la fundación y les pedí que comenzaran el proceso de reestructuración para que Juliana figurara como coordinadora operativa, no como heredera ni como dueña, sino como parte activa de la gestión. El papel no era un regalo, era una responsabilidad, y ella lo aceptó sin celebración ni aspavientos. Simplemente firmó. Y al salir de la oficina se puso a arreglar las estanterías como si nada hubiera pasado. Semanas después, el descanso de Elena recibió una distinción del municipio por su labor comunitaria, y la prensa local nos pidió una entrevista. Fue entonces cuando Juliana apareció por primera vez en cámara, no como arquitecta, no como hija de nadie, sino como mujer en proceso de reconstrucción.
Hablo con claridad sobre el abandono a los adultos mayores, sobre la violencia silenciosa del despojo legal, sobre el derecho de los ancianos a tener voz y espacio, y mientras la escuchaba, entendí que algo dentro de ella se había roto para bien, porque ya no buscaba justificar el pasado, sino construir el futuro desde otro lugar. Al finalizar la entrevista, un periodista le preguntó qué fue lo que la motivó a cambiar, y ella respondió, porque me quedé sin nada, y alguien que no tenía por qué ayudarme me ofreció todo sin condiciones. Esa fue la semilla, y ese día supe que mi venganza silenciosa había dado su fruto, no en forma de castigo, sino de conciencia, y ese fruto valía mucho. Más que cualquier sentencia judicial, esa noche le ofrecí una nueva habitación más amplia y con una cuna improvisada para sus hijos, porque semanas atrás los había traído con ella, cuando por fin recuperó la custodia legal, y desde entonces vivían todos juntos en un cuarto de 3 camas que olía a esperanza al entrar. Juliana me miró y dijo, «No me des este cuarto por ser mi madre, dámelo por ser alguien que ya entendió». Y yo respondí sin palabras. Solo le di las llaves y le señalé el interior. Ese gesto fue nuestro pacto silencioso, porque hay perdones que no se dicen, pero se viven, y en ese momento entendí que tal vez no había recuperado a mi hija, pero sí había sembrado una nueva mujer. No hay victoria más profunda que aquella que no necesita ser proclamada, solo vivida, y eso fue lo que sentí la mañana en que recibí una carta del Ministerio de Desarrollo Social anunciando que la Fundación Descanso de Elena había sido seleccionada para recibir una subvención nacional por su impacto transformador en la vida de mujeres mayores vulnerables. Era la primera vez en mi vida que algo que había construido en silencio recibía un reconocimiento público, y no por mí, sino por todas las que llegaban al hogar arrastrando maletas invisibles llenas de abandono. Juliana se encontraba clasificando alimentos en la cocina. Cuando le mostré el sobre, lo abrió con manos temblorosas y lo leyó en voz baja, con cada línea. Sus ojos se llenaban de algo que ya no era culpa ni tristeza. Era gratitud profunda, no hacia mí, sino hacia la vida, hacia esa segunda oportunidad que le habíamos tejido. Entre todas, esa misma tarde, organizamos una pequeña reunión con las residentes, los vecinos y los voluntarios para celebrar. Nadie llevó trajes, ni flores, ni discursos ensayados. Solo compartimos sopa, pan caliente, risas y canciones viejas que resonaban como abrazos. Los niños jugaban en el jardín, las mujeres tejían en rueda como si siempre hubieran estado allí. Y yo desde una silla en la galería observaba todo con una paz que jamás creí posible. A mis 73 años no tenía propiedades a mi nombre, no figuraba en listas de herederos, ni poseía joyas ni automóviles lujosos, pero había creado un espacio que resistía al olvido, un lugar donde cada historia rota encontraba un hilo para recomenzar. Unos días después, llamé a Juliana a mi habitación. Le mostré una caja de madera que había guardado durante décadas. Dentro había documentos, cartas, fotos amarillentas y un sobre con su nombre. Lo tomó con cautela y me miró como si intuyera el peso simbólico de lo que estaba a punto de recibir. Lo abrió lentamente y encontró dentro un testamento redactado por mí hacía más de 5 años, en el que la nombraba como única directora legal y moral de la fundación. Su rostro palideció, intentó hablar, pero la detuve con una mano, y le dije sin decir lo esencial que ese papel no era un premio, era una responsabilidad que lo entregaba no por sangre, sino por evidencia de transformación,
porque lo importante no era que ella hubiese sido mi hija, sino que hubiese decidido convertirse en alguien digno de cuidar lo que yo había levantado con cicatrices. En lugar de ladrillos, firmó sin ceremonia, y luego salimos al patio sin hablar. Esa noche Juliana se sentó con los niños en el umbral de la casa. Les contó historias de cuando era niña, de cómo jugaba con una abuela que cocinaba arroz con leche, y los niños escuchaban atentos, como si hablaran de otra mujer de otra era. Pasaron los meses, la fundación creció, abrimos 2 sedes nuevas y comenzamos programas de alfabetización digital, atención psicológica y talleres de memoria activa. Juliana ya no era voluntaria, era guía anfitriona con tensión. A veces cuando la veía consolar a una mujer que llegaba llorando, me preguntaba si realmente esa misma persona me había quitado la casa tiempo atrás, y la respuesta era compleja, porque sí era ella, pero no era la misma. La vida no devuelve lo que se pierde, pero ofrece versiones nuevas de lo que aún puede construirse. Un año después de la firma del traspaso, me diagnosticaron una insuficiencia cardíaca leve. El médico fue, claro, nada grave aún, pero debía bajar el ritmo, así que comencé a retirarme. De a poco me convertí en sombra, serena, observadora, silenciosa. Escribía en mi cuaderno las historias que escuchaba. Pensaba algún día en convertirlas en un libro, pero no por fama, sino por memoria, por dignidad. Un domingo por la tarde, Juliana me llevó a caminar por el barrio de las primeras mujeres que habíamos acogido. Muchas ya no estaban, pero sus nombres aparecían grabados en los bancos del patio, en las macetas del jardín, en los cuadernos que usaban para escribir poesías. Me detuve frente a una pared blanca donde ella misma había pintado una frase que decía: «Aquí nadie es desechable». Lloré sin decir palabra porque entendí que esa frase no era una consigna, era una promesa. Y Juliana la estaba cumpliendo con cada gesto, con cada taza de té que servía con cada madrugada que pasaba, acompañando a alguna residente con fiebre unos meses más tarde. La prensa vino a hacer una nota especial sobre los 10 años del descanso de Elena. Me pidieron hablar, pero preferí que lo hiciera ella, y lo hizo con una elocuencia que no nacía del estudio sino del dolor transformado. Habló de mí no como víctima, sino como arquitecta de su propia caída y de su propia redención. Terminó la entrevista con una frase que nadie esperaba: «Si hoy soy lo que soy, es porque una mujer que lo perdió todo eligió ayudarme en vez de destruirme, y ese fue su legado, y ese día comprendí que todo había valido la pena, no porque me devolviera una hija, sino porque esa hija había elegido merecer ese título, con actos, no con palabras». Meses después me recosté en mi habitación, con el corazón tranquilo, sabiendo que si el final estaba cerca, no había nada pendiente, no había rencores ni deudas, solo el murmullo constante de una casa viva, llena de historias que no acababan con el abandono, sino que comenzaban justo después. Esa noche soñé con mi madre, y cuando desperté supe que estaba lista para irme sin ruido como viví, pero dejando abiertas todas las puertas para que otras entraran después y continuaran el hilo de la dignidad que ninguna traición debería cortar.